Hemos ido paso a paso subiendo las escalinatas para encontrar la realidad cada día de lo que el apóstol, por el Espíritu Santo, quería informar, quería decir, quería exhortar, quería enseñar, quería edificar, y que ha sido de edificación para la iglesia a través de todos los siglos. ¿Qué carta? Esta, la carta a los romanos. Una carta donde nosotros podemos ir viendo, hermanos, cómo el Señor nos muestra, nos revela la gloria del Evangelio. Y ahí tenemos al apóstol Pablo escribiéndole a estos hermanos que estaban en Roma, la capital del imperio. Estamos hablando del imperio romano. Y ya había unas asambleas, unos hermanos que se reunían por las casas. Y esos hermanos recibieron esta carta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo encontraba pues que en esa comunidad, en esas comunidades de los hermanos en Roma, habían cristianos que tenían una ascendencia judía y habían cristianos gentiles. Esto lo hemos venido siempre repitiendo para que no perdamos el enfoque. Es una carta que va dirigida a cristianos, tanto judíos como gentiles. Y Pablo, ustedes saben que fue un hombre usado por el Señor, fue un judío de pura cepa, un fariseo de fariseos, que fue convertido, fue llevado al conocimiento de Cristo en su vida, en su experiencia. Y el apóstol Pablo decía que él pues había sido tomado por el Señor para ser el predicador o para ser el apóstol de los gentiles. Sin embargo, en todas las comunidades donde él estaba, pues siempre se iba a encontrar con hermanos judíos que también habían creído en el Señor. Y Pablo sí que tenía que explicar muchas cosas relacionadas con las tradiciones, relacionadas con los cumplimientos judíos, las ceremonias, los ritos. Pablo sí que tenía que hablar de eso, hermanos, porque él, como él mismo lo dice, ningún hombre le enseñó el evangelio a Pablo, ningún hombre le llevó al evangelio, sino que fue el mismo Jesucristo que se le apareció a Pablo yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y desde que Pablo conoció y tuvo la experiencia con el Señor Jesucristo, nunca volvió a ser el mismo. Eso nos habla de la transformación de la persona de Jesucristo cuando viene e irrumpe en nuestras vidas. Sin embargo, muchos judíos que no habían sido convertidos y muchos otros judíos que estaban comenzando en su vida en el Señor, veían a Pablo a veces como una persona que era peligrosa para el judaísmo, entendiendo que el judaísmo era la religión que se había establecido y que estaba operando en tiempos de Pablo. ¿Y por qué Pablo se veía como peligroso? Porque cuando él hablaba de la explicación de las realidades, el evangelio es la manifestación de la realidad de las cosas que se anunciaban en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se anunciaba la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del ungido de Dios. Y ahí tenemos que Pablo, cuando estaba hablando acerca del ungido, hablando del Mesías, él interpretaba todas estas figuras que estaban en el antiguo pacto, todas estas ceremonias, todas estas festividades religiosas del judaísmo, él las interpretaba colocándose, vamos a decirlo de esta manera, los anteojos del nuevo pacto. Y entonces muchos acusaban a que Pablo era un difamador, que Pablo estaba interesado en acabar con el judaísmo, que Pablo era peligroso para los de la nación judía. Y Pablo por eso tiene que decir, no, hermanos, yo lo único que estoy haciendo es hablarles de aquellas cosas de las cuales ustedes han participado durante siglos, pero que ahora se han dado a conocer. El misterio que estaba escondido se nos ha dado a conocer. Y por eso Pablo, cuando comienza el capítulo 10, tiene que decir, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que Pablo estaba diciendo es, hermanos,
gente del pueblo de Israel, ustedes tienen que saber y tienen que entender que todo el cumplimiento de las cosas que nos eran anunciadas en el antiguo pacto llegó ya. El Mesías llegó. El Mesías estuvo entre nosotros. El Mesías se nos manifestó a la nación de Israel, como las promesas lo decían, como las promesas estaban anunciando y si eran anunciadas por profetas. Pero el Mesías, nosotros matamos al Mesías, es lo que dice Pablo. Nosotros lo matamos, pero no porque haya muerto, se acabó entonces el plan y el propósito de Dios. Más bien, el propósito de Dios comenzó con la muerte de Cristo, porque con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la entronización de Cristo, vino el cumplimiento de la promesa, hermanos. La promesa está delante de nosotros ahora. O sea, que no me culpen a mí, porque yo lo que les estoy mostrando ahora es que la realidad la tenemos en muy cerca. La realidad está ante nuestros ojos. La realidad está en nuestro corazón. El velo tiene que ser quitado. Cristo tiene que ser anunciado porque se llegó el tiempo y el cumplimiento de las promesas. Bendito sea el Señor, porque llegó el cumplimiento, hermanos. Y eso era lo que Pablo le decía a los judíos, ¿no? Algunos judíos me persiguen, porque cada que Pablo llegaba a algún lugar y donde predicaba el evangelio, mire la estrategia que tenía Pablo, ¿no? El apóstol Pablo siempre que llegaba a alguna aldea, ciudad, esas eran pequeñas ciudades, aldeas, poblaciones, él lo primero que hacía era buscar una sinagoga. Como ustedes saben que había habido una dispersión del pueblo judío desde hacía muchísimo tiempo, las 10 tribus de Israel fueron dispersas y ellas se dispersaron, pero donde había pueblo judío, se establecían sinagogas. Y las sinagogas era el centro de acopio, el centro de reunión, el centro de las asambleas judías, donde se seguía el ritualismo del judaísmo. Cada que Pablo llegaba a un lugar, al lugar donde primero él iba era a las sinagogas. ¿Por qué iba a las sinagogas? Porque ¿quién más podía entender el anuncio? ¿Quién más podía recibir el anuncio que aquellos que habían estado esperando la promesa? Había una promesa de Dios y esa promesa había sido esperada por siglos. Y ahora Pablo llegaba a informarles a ellos del cumplimiento de la promesa y Pablo se mostraba como testimonio del cumplimiento de la promesa. Y cuando llegaba Pablo, iba al pueblo judío y como él conocía y ellos conocían las escrituras, él comenzando por todas las escrituras, comenzaba a hablarles del cumplimiento de esa promesa y de cómo Cristo era el cumplimiento de la promesa. Jesucristo era el cumplimiento de la promesa. Y entonces Pablo llegaba a esas sinagogas judías y él explicaba, él predicaba, él anunciaba el evangelio. Y los que eran tocados por el Señor, los judíos que eran tocados por el Señor, pues ellos inmediatamente abrían su corazón para recibir lo que Pablo traía. Y Pablo traía era a la persona de Cristo. A las sinagogas judías también había muchos prosélitos. Ustedes han escuchado el nombre en la Biblia de prosélito. Un prosélito es un gentil que se ha convertido al judaísmo. Iban prosélitos, iban gentiles que concordaban específicamente con el judaísmo. Y cuando Pablo llegaba, ¿cómo les parece a ustedes que los que mayormente se convertían eran no los judíos, sino los que mayormente se convertían eran gentiles? Se convertían también judíos, pero los que más se convertían eran gentiles. Entonces, la mayoría de las veces, lo que nosotros encontramos cuando vemos los viajes misioneros de Pablo allá en el libro de los Hechos, es que la mayoría de veces en las mismas sinagogas sacaban a Pablo, venía un celo, venía algo, un espíritu que quería entorpecer lo que Pablo estaba haciendo.
porque ese espíritu no quería dejar que ese mundo judío saliera de su religión. Había un endurecimiento. Y ellos generalmente sacaban a Pablo, ¿no? Cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero, él se encontró con eso. Inclusive esos judíos que no creían se agrupaban y ellos siempre alteraban para que Pablo y los que iban con Pablo fueran sacados de la sinagoga, y no solamente de la sinagoga, sino que ellos siempre querían que Pablo fuera sacado de la ciudad. Ustedes saben las persecuciones que tuvo Pablo, ustedes saben que esas persecuciones generalmente fueron por judíos, y desde que Pablo comenzó su viaje misionero, ustedes saben que los judíos se la tenían a Pablo, lo tenían en la lista roja. Pablo, los judíos y el judaísmo decía que era peligroso porque trastornaba la cultura, según ellos, trastornaba sus tradiciones. Pero Pablo no estaba trastornando a nadie, hermanos. Pablo lo que estaba trastornando era un mundo religioso, un mundo que se quería quedar con lo viejo, un mundo de la carne acostumbrada a las viejas cosas, y había un velo en el corazón que no le permitía ver a ellos la realidad. Y eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Entonces, hermanos, Pablo, como dice la Escritura, él era siempre perseguido, siempre era tildado de un hombre peligroso para la religión judía. Y entonces Pablo, por eso él tiene aquí en el versículo 9, en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, centrarse mucho en lo que él está diciendo para esos judíos que han recibido el evangelio, que hay una pequeña confusión todavía en sus corazones, porque apenas la iglesia se está manifestando, apenas la iglesia está llegando a la realidad de establecerse, y Pablo tenía que explicarles estas cosas, diciéndole primero a ellos que él no tenía en su corazón dañar, él no tenía en su corazón frustrar los planes sino que él traía el evangelio, porque Pablo había comprobado lo que era el evangelio en su propia vida, en su propia experiencia. Entonces, en el capítulo 10, que es el que hemos estado viendo en este tiempo, nosotros vemos que Pablo comienza en el versículo 1 diciéndoles, hermanos, le está hablando ya a los judíos convertidos, ¿no? Por eso les dice hermanos. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, fue el pueblo que Dios le dio todas las cosas, todo lo que Dios tenía, le mostró todo su plan, le mostró todo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y ese celo de Dios formaba un recelo contra Pablo. Y ya nosotros explicamos esos versículos. Si usted quiere volver a escuchar, vaya a www.estiempodecosecha.com y allá encontrará la grabación que ya hemos mantenido y encontrará lo que estuvimos viendo acerca de este inicio del capítulo 10. Porque hoy no vamos a tratar el versículo 1, solamente era una introducción, porque vamos hoy a comenzar desde el versículo 9. Desde el versículo 9, Pablo está mostrándoles a los hermanos judíos, dándoles entendimiento de el cómo operaba el evangelio, cómo era la operación del evangelio, cómo era que nosotros entrábamos en la realidad del evangelio. Usted se ha preguntado el cómo, ¿no? Cuando uno quiere algo, necesita aprender algo, necesita los cómo. Entonces Pablo va a explicarles a ellos cómo es la operación del nuevo pacto, cómo es la operación del evangelio según lo que el nuevo pacto había previsto, porque estamos ahora en un nuevo pacto donde las sombras quedan atrás y llegamos a la realidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando él dijo la verdad, la palabra verdad es la misma palabra realidad. Yo soy el cumplimiento de las realidades de lo que se había anunciado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, el Señor Jesús estaba diciendo, durante mucho tiempo
quisimos conocer cuál era el camino para llegar a Dios. Durante mucho tiempo Dios tuvo ensayos a través de ritos y ceremonias, pero llegó el tiempo del cumplimiento de la realidad. ¿Y en qué consiste esa realidad? En que la vida se nos ha manifestado y tenemos ahora acceso a ¿cuál vida? A la vida de arriba. Todos tenemos una vida biológica, pero nosotros ahora tenemos acceso a un tipo de vida diferente. Esa vida es la vida que viene de arriba. Y entonces el apóstol Pablo nos va a decir cómo es que nosotros podemos y cómo podíamos acceder a esa vida. Y él se los explica a los de su nación a través de lo que es el evangelio. Entonces vamos allá a leer desde el versículo 9 al 11, hermanos. Porque ese versículo 9 al 11 veo una unidad allí. A ver, hermano Germán, usted me lee, por favor, desde el versículo 9 al 11, capítulo 10 de Romanos. Claro que sí, mi hermano. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A ver, hermanos, ¿oyeron ese pasaje? ¿Cuántos de ustedes conocen ese pasaje? ¿Cuántos nos han predicado ese pasaje? ¿Cuánto hemos utilizado ese pasaje nosotros en la predicación? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto o no cierto? Exacto. Ahí están levantando el dedito de los hermanos. Que si confesares con tu boca, Pablo está explicando el cómo se obtiene la salvación. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tremendo lo que está diciendo Pablo. Pablo le estaba explicando a los de su nación en el versículo anterior que el pueblo judío debía entender que la salvación estaba muy cerca. No tenían ellos que subir al cielo, como lo dijimos en la anterior enseñanza, no tenían ellos que subir al cielo para traer al Mesías, ni tenían que bajar a la tierra para levantarlo de entre los muertos, porque la salvación estaba muy cerca. El mandato que le ha dado a este pueblo, que ya no está escondido, ni está lejos, es que la salvación está tan cerca como ellos nunca lo habían podido considerar, porque dice que la salvación estaba en sus bocas y corazones. Pablo ha dicho que esta palabra que está en la Escritura la tenemos que creer, porque esta palabra es la palabra de la manifestación de lo que Dios ha querido hacer en el nuevo pacto. Lo que Pablo está diciendo es, ha llegado el momento que la fe la pongamos en una persona y esa persona se nos manifestó. Esa persona fue enviada por Dios, se nos manifestó y ha estado revelando que la manera como nosotros podemos acceder a la vida de arriba es a través del creer en esta persona que Dios ha designado. Y si yo recibo el mensaje de que esa persona está cerca, es para que yo pueda a esa persona que está cerca reconocerlo, a esa persona que está cerca llamarlo, invocarlo
y pedirle que venga a mi vida también para hacer una realidad. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Esa es la gloria, ¿no?, del Evangelio. Ustedes por allá, cuando estuvimos viendo Romanos 1:3, vimos que Pablo nos dice que el Evangelio está relacionado con el Hijo de Dios, con Jesucristo, nuestro Señor. Siempre nosotros a veces hemos estado con unas cantidades de ideas acerca de cuál es el tema principal del Evangelio. Y a veces si a uno le preguntan cuál es el tema principal del Evangelio, a veces nosotros decimos es el perdón del pecado, el tema del Evangelio es de que las almas sean ganadas, el tema del Evangelio es que los pecadores sean salvos para que vayan al cielo. Pero el mensaje del Evangelio no es nada de estas cosas. El mensaje es el anunciamiento de la persona misma de Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio no consta de aprender doctrinas, aprender enseñanzas, cambiarse de religión. Antes bien se trata de el Evangelio es la realidad de una persona que está viva y que está muy cerca a mí para que yo la tome, para que yo pueda acceder a ella. El Evangelio trata sobre una persona que se hizo carne y fue designada como Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. El hecho de que Cristo fuera designado como Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad es distinto al hecho de que Él era el Hijo de Dios en la eternidad pasada. Una cosa es el que se hizo, el Cristo revelado como hombre, y otra cosa es el Cristo que ha estado y que ha permanecido siempre en la gloria con el Padre desde antes de que todo fuese hecho. Sin embargo, nosotros sabemos que el hecho de ser designado Hijo de Dios en resurrección está estrechamente relacionada con esa naturaleza humana, lo cual lo hace asequible a nosotros. Jesucristo es un hombre con carne y sangre, designado como Hijo de Dios, pero que este Jesucristo ahora es para nuestro provecho, porque Cristo como tal, espero que ustedes me entiendan, Cristo como tal es el Hijo de Dios que siempre ha permanecido en la presencia del Padre, pero Jesucristo es el Hijo de Dios que ha descendido de la presencia del Padre y se hizo hombre para tener una realidad de acceso a nuestra vida. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? ¿Estamos? Unigénito y primogénito, mi hermano. Amén. Acuérdese del dedito arriba para que estemos dándonos cuenta de que sí estamos entendiendo. Cristo nos es dado. Cristo es predicado y por eso nos es dado. Y es cosa del hombre que con la boca lo nombremos y creamos en él con el corazón. Por eso es que la palabra dice que está muy cerca. La palabra cerca significa muy próximo. Esa palabra de que está cerca, de que Él no está lejos, Él no está por allá arriba. Usted no oye cuando las personas a veces se refieren a Dios, no, Diosito, que estás allá arriba, óyeme. Eso se acabó. Eso de que, no, pues Diosito está lejano y yo trato de tocar la campana para que Él venga. Eso se acabó porque Dios ha decidido no estar lejano, Dios ha decidido estar cerca. Él no está lejos y no solamente está cerca, sino que está accesible y está disponible para todo hombre, para todo, no para algunos, como dicen otros hermanos, ¿no? Otros hermanos dicen que es para solamente algunos. No, está disponible para todos. Por eso Él se hizo espíritu vivificante para que todo hombre en esta tierra pueda acceder a Él para obtener esa vida que Él está dando.
esa vida que viene de arriba. La buena nueva de la salvación es que la persona de Cristo está al alcance de todos. Usted se pregunta, bueno, ¿qué tan cerca está? Pues Pablo lo que está diciendo es, está en tu boca y en tu corazón, así de cerca. ¿Dónde usted tiene el corazón? ¿Dónde tiene el corazón, hermano? En el pecho, ¿no? La boca, en la cabeza. Hay una conexión entre la boca y el corazón. Y dice la palabra que cuando recibimos la persona del Señor a través de la predicación del Evangelio, cuando se nos presenta la persona de Cristo, nosotros lo creemos con el corazón y lo confesamos con la boca. Y la palabra confesar es la palabra griega homologeo. Es una palabra que significa, la palabra homo significa mismo y logeo significa decir y hablar. Entonces, si vamos a encontrar cuál es el significado de la palabra homologeo, es decir lo mismo que otro, estar de acuerdo con otra persona. El que cree debe confesar a Cristo y confiesa de Cristo. Ojo con eso, presta atención a eso. El creyente, el que cree, debe confesar a Cristo y comenzará a confesar de Cristo también ante los hombres. El que cree comienza a estar de acuerdo, primero verbalmente, pero está de acuerdo con aquello que se le está informando. ¿Y qué es que lo que se le está informando? Que Cristo está vivo, que lo puede recibir, que Cristo está a su alcance, que lo puede aceptar, que Cristo está muy cerca de él, que puede llamarlo, que puede invocarle. ¿Qué es invocar? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué es invocar, hermanos? Le pregunto a la sala. ¿Qué es invocar? Llamar. No es un llamado. Proclamar tu nombre. ¿Cómo? Proclamar su nombre. Proclamar. Elizabeth, la hermana Elizabeth nos dice llamar. Invocar es llamar. Invocar es llamar. Voy a invocar a la policía. Tengo que llamar al 123. Invocar es llamar. ¿Y para qué llamamos? Para que se haga presente. Llamamos para que se haga presente. Ese es el sentido de la palabra invocar. Invocar es llamar a una persona para que se haga presente. Cuando una persona invoca a Cristo, ¿él por qué se puede hacer presente? Le pregunto a las de la sala. ¿Por qué se puede hacer presente? Porque ver, lo sabe. Ah, perdón. Después, Flor. A ver, Germán. Bueno, yo me remito un poquito anterior al versículo 8 que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si aquí dice cerca de ti, es porque hay una proximidad del Señor, porque el Señor no está lejano, porque en los versículos anteriores veíamos que decía que quién tenía que subir al cielo, quién tenía que bajar al abismo. Y cuando el Señor Jesús viene, Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos ya está entre nosotros, pero está, ¿qué es lo que debe ser recíproco en mí con ese mensaje? Pues que se despierte esa fe, que yo lo invoque, Él está próximo, pero cuando Él está próximo ya ya deja de ser una proximidad para volverse una realidad dentro de mí, ¿no? Porque aquí ya habla de una relación personal. Muy bien. A ver qué dice hermana Flor. Pues estaba pensando pues, en la misma línea del hermano Germán, es que pues cuando uno llama a alguien, pues él viene. O sea, si yo lo invoco, de corazón él viene. Y la palabra dice que buscad y hallaréis, llamáis, os abrirá
pedid y se os dará. Entonces me hacía pensar en esa palabra y en que como Él conoce mi corazón, yo lo estoy invocando de corazón, pues Él viene. Muy bien, hermana Flor. Hermana Ana Milena. No te escuchamos, Anita, tienes el micrófono cerrado. Qué pena, buenas noches, hermanos. A tu pregunta yo respondería o respondo que cuando lo invocamos, Él se manifiesta por medio de su Espíritu Santo, nos responde por medio de su Espíritu Santo. Muy bien, hermana, muy bien a los hermanos. La hermana Elizabeth nos escribe en el chat porque está cercano y atento a través de su Santo Espíritu. Muy bien. Cristo ahora está como espíritu. Hay un mundo espiritual alrededor, cerca de todo ser humano. Y cuando nosotros activamos por la fe, cuando por la fe activamos el creer en Él, entonces se abre esa posibilidad de que una persona pueda, al llamarlo, Cristo hacerse presente inmediatamente a través del Espíritu Santo. Por eso es que Él ahora, por eso es que Él decía, les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué decía el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya? Porque cuando Él estaba en carne y sangre, pues Él no podía estar disponible a menos que Él en cuerpo estuviera allí. Pero ahora tenemos en el nuevo pacto el cumplimiento de la promesa de que Él, como espíritu, está atento al mover de todos los hombres, de cada hombre. Y cualquier hombre que invoque su nombre, creyéndole a Él, creyendo en Él, inmediatamente Él se hace presente. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Amén. Bueno, por lo menos el hermano Adelmo dice que sí. Entonces, nosotros sabemos que el creyente confiesa a Cristo y comienza a estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha mostrado a los hombres acerca de sus hijos. O sea, se confiesa y confesamos que estamos creyendo en todo lo que Dios ha mostrado y ha dicho acerca de su hijo, y en eso estamos de acuerdo. Por eso la palabra griega homologeo significa estar de acuerdo con otra persona. ¿Y con quién estamos de acuerdo? Con lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de su hijo? Eso es lo que nosotros confesamos. ¿Qué confesamos? Creo, Señor, en tu muerte. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. ¿Por qué lo creo? Porque Dios dice que Él mandó a su hijo a morir por causa de nuestros pecados. ¿Yo creo eso? Sí, yo lo creo. Comienzo a estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho, pero yo a mi hijo lo he resucitado. ¿Crees en la resurrección? Sí, creo también que Dios lo resucitó y que Él se levantó dentro de los muertos. ¿Crees eso? Sí, lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque Dios lo ha dicho y Dios lo ha revelado y Dios lo ha mostrado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos o no? A ver, hermano Alex. Tienes el micrófono cerrado, Alex. ¿O ibas a decir? Sí, que también porque Él lo dijo. O sea, es el testimonio de dos. Es el testimonio del Padre y del Hijo, testificando quién es Él. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a creerle? Ok, amén. Hermano Germán. Bueno, yo creo que hay un versículo en Segunda de Corintios que nos confirma eso que estás compartiendo. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Me parece muy especial ese que por el mismo espíritu de fe
creí, por lo cual hablé. Entonces me devuelvo un poquito a los 3 versículos que tú estás citando, y el 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en el 9 dice que si confesares con tu boca, o sea, esa confesión tiene que ser el resultado del creer por ese espíritu que me está convenciendo. Amén, hermano. Qué bueno que comenzamos a entender, hermanos. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, significa que una persona está de acuerdo en que Jesús es en efecto el Mesías, que está de acuerdo con Dios de que Él es la promesa de algo que estaba planeado por el Padre para que al cumplimiento de los tiempos esa promesa se cumpliera y el hombre pudiera tener la vida de Dios. Podemos tener la vida de Dios, hermanos. La vida de Dios la tenemos a través de su Hijo. La vida de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro por allá va a decir que nosotros compartimos, ¿no dice así? ¿Qué dice en Primera de Pedro? A ver, vamos a buscar un momentito Primera de Pedro. Coherederos con Cristo. Coherederos, ¿y qué otra palabra utiliza el apóstol Pedro? Vamos allá, Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro. Perdón, es segunda. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Mire lo que dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. A ver, vamos a leerlo. A ver, Germán, ¿me lo lees, por favor? A ver, segunda de Pedro 1, pero ¿qué capítulo? Capítulo 1, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, imagínense ustedes lo que está diciendo el apóstol Pedro. Mire lo que él está diciendo. Dice que tenemos ahora, nos ha dado como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A qué vida se está refiriendo? A la vida de arriba. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa vida de arriba solamente es posible por el poder de Dios. Nadie puede acceder a ese tipo de vida de arriba. Nadie, ningún hombre puede acceder a esa vida. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora nosotros conocemos de esa vida. Esa palabra conocimiento que está hablando Pedro allí es una palabra que viene del griego y es la palabra epignosis, y es el conocimiento espiritual, no es el conocimiento de abajo, el terrenal, sino que ahora nosotros tenemos conocimiento de que la vida de arriba nos ha sido dada por aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Pues el mismo Dios nos ha llamado. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis. Mire, por esa vida que se nos ha dado, que viene de arriba, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Mire lo que nos está diciendo. Hemos huido de la corrupción que hay del mundo a causa de la vida que se nos ha entregado. Tenemos una vida, cuando confesamos al Señor Jesús, nos es entregada. Cuando creemos y confesamos en Él, nos es dada una vida que nos permite compartir con Él la naturaleza divina.
Por acá el hermano Ángel Egues dice, cuando creemos y confesamos, el resultado de su obra de justicia es nuestra salvación. Sí, Señor. Sí, Señor, cuando creemos y confesamos, el resultado de su obra de justicia es nuestra salvación. Así lo determinó Dios, que fuera por la fe. Y para Dios eso es justo. Es justo que nosotros creamos al que Dios ha designado. Es justo que nosotros recibamos al que el Señor ha designado, al que ha mostrado, al que ha enviado. Es justo eso para Él. ¿Estamos, hermanos? Amén. Bien. A ver, hermano Adelmo. Ah, estaba sintiendo el hermano Adelmo. Está bien, está bien. Entiendo, estaba sintiendo, hermanito. Hermano Germán. Hermano, pues creo que esto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque me viene a memoria el engaño de la serpiente a Eva cuando le dice que si ellos comían del fruto del árbol del bien y del mal, serían iguales a Dios. Y aquí vemos que sí había un plan de Dios para que nosotros participásemos de esa naturaleza divina, pero no por los medios que nosotros escogiésemos, sino por donde Dios había designado, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante entenderlo, porque cuando tratamos de ser iguales a Dios por nuestro propio camino, pues ahí vemos el resultado, ¿no? Pero cuando es a través de la fe y por el camino que Dios dejó designado, pues podemos comprobar que sí era la voluntad de Dios. Muy bien, hermano Germán, completamente de acuerdo. Dios estableció un camino. En el tiempo del Imperio Romano justamente se decía todos los caminos conducen a Roma, y es porque la capital del imperio se había rodeado de caminos para poder tener acceso a todas las áreas de influencia donde ellos estaban. Y por eso muchas personas, cuando hablan de llegar a Dios, de conocer a Dios, de entregarse a Dios, dicen, bueno, finalmente todos los caminos conducen a Dios. Falso. No todos los caminos conducen a Dios. Por muy religioso, por muy espiritual que parezca, no todos los caminos conducen a Dios, porque Dios decidió que fuese a través de su Hijo. Por eso es que el Hijo dijo, yo soy el camino, no hay otra forma de que podamos tener un acceso a Dios para poder obtener la vida de arriba. La vida de arriba solamente la podemos obtener a través de un solo camino, y ese camino se llama Jesús el Cristo, Jesús el ungido, porque la palabra Cristo es la palabra ungido. Jesús es el hombre, Cristo es el Hijo de Dios que siempre ha estado con él. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos hablando del Hijo del hombre, que es Dios, que está a nuestra disposición, que se coloca al servicio de nuestra disposición para que nosotros tengamos acceso a las cosas de arriba, a lo que es de arriba. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo les parece? Según las escrituras del Antiguo Testamento, ustedes saben que el Mesías fue retratado como el Dios hombre, el Dios poderoso, el sustituto y salvador del pecador, el Rey eterno, el Señor, nuestra justicia. O sea que cuando nosotros estamos hablando de confesando que Jesús es el Cristo, nosotros estamos poniéndonos de acuerdo con lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Bueno, hasta ahí vamos, hermanos, hasta ahí vamos bien. Finalmente nosotros sabemos que eso que estamos confesando con nuestra boca debe ir de la mano con nuestra realidad de la nueva vida. ¿Me explico? Si yo estoy diciendo todo acerca, yo le creo a Dios, confieso al Señor y yo digo, sí, confieso que estoy de acuerdo contigo, yo te quiero recibir. Si eso es una realidad en nuestra vida, pues eso se tiene que ver. No puede ser solamente un asentamiento mental, un conocimiento mental, sino que nuestra vida tiene que brindar testimonio de que
hemos recibido verdaderamente al Señor en nuestra vida. Hoy hay mucho del cristianismo que se dice cristianismo, muchas congregaciones están llenas de personas que creen que son cristianos o piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son. Y no lo son porque no han verdaderamente obtenido esa vida de arriba. Y esto es duro decirlo. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que se les ha predicado, lo que se les ha llevado no es a Cristo. Lo que se ha llevado es algo que se conoce con el nombre de un evangelio diferente. Y ese evangelio diferente a veces que se predica no lleva la vida de Cristo, sino que lleva bendiciones, lleva promesas, lleva cosas que no nos llevan verdaderamente al Hijo de Dios. Ahora mire usted lo que dice el apóstol Pablo en Tito 1:16. Vamos a Tito 1:16. A ver que alguien me lo busque. Tito 1:16. ¿Ya lo tenemos? Acá lo tengo, hermano. Por favor, gracias, Luz. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Profesa, ¿qué es lo que dice otra vez, hermana Luz? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire y preste atención lo que está también diciendo ahí la escritura. Pablo le está escribiendo a Tito, ¿no? Pablo describe a un grupo de personas que dicen conocer a Dios, pero ¿realmente conocen al Dios vivo? Sus labios dicen, sí conocemos a Dios, pero sus vidas dicen, no conocemos a Dios. ¿Cómo puede ser que por una parte los labios dicen sí conocemos a Dios, pero por otro lado sus propias vidas no dan un testimonio diferente? No conocemos a Dios. ¿Usted cree que eso es lo que el Señor espera? Debe haber una concordancia entre lo que se está diciendo, entre lo que se está proclamando, entre lo que se está manifestando a través de los labios, pero debe haber una concordancia con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy experimentando, como yo me estoy moviendo, como yo estoy caminando. Porque si no, hay una discordancia y no vemos que eso es lo que el Señor espera. Esas personas dicen que invocan el nombre de Cristo, pero no conocen a Dios. Aunque afirman conocer a Dios, son mentirosos y la verdad no está en ellos. Y esto es muy importante, que si usted dice como creyente que ha creído en el Señor y que ahora tiene el Señor dentro de usted, pues que esa vida que está en usted comience a manifestarse en usted como una realidad. Hermano Germán. Pues mi hermano, ahora recuerdo pues precisamente que el Señor Jesús vino en tiempos de desigualdad natural, pues por cuestiones políticas, por decirlo así, pero que el Señor no vino a atacar y a denunciar eso, sino que por el contrario, si había algo que el Señor atacaba y denunciaba, era la hipocresía de esos corazones que decían amar a Dios, que decían conocerlo, pero que estaban muy lejos de Él. Y entonces lo asocio esto que tú estás diciendo con ese espíritu religioso que engaña a todo nivel, haciendo creer que tenemos a Dios, que estamos bien con Él, pero que no hay una concordancia en lo que se confiesa en la boca y en lo que realmente hay en el corazón. Amén, hermano Germán, amén, amén. No hay una concordancia entre lo que usted confiesa y en lo que usted vive, en lo que muestra. A ver, hermano Alexander. Hermano Alexander, tienes el micrófono cerrado. Listo. Yo estoy viendo aquí mis hermanos, de pronto por eso no hemos avanzado de allí, porque pues es que hay algo que parece ser que ha sido generación tras generación
lo que ha frenado de pronto a los hijos de Dios, porque sabemos que Isaías también lo dijo, ¿no? Casi 800 años antes de Cristo, Isaías dijo, porque pues en el nombre del Señor, porque este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Yo veo aquí a Pablo dando testimonio de eso, porque pues lo veíamos, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, Pablo le está diciendo, mira, yo mismo les doy testimonio de que yo tenía celo de Dios y de la ley, pero no tenía ciencia. O sea, dando también como entender por qué era que perseguía a la iglesia, porque le faltaba eso. Y ahora que nombraste a Tito y Germán, que hace la misma anotación, pienso que el Señor sí nos amonesta mucho eso, ¿no? Que eso que sale por nuestra boca, pues sea producto de algo que se está gestando en el interior, porque pues creer parece que es más difícil que hablar. Muy bien, hermano, muchas gracias. Estamos en esa parte del pasaje que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios. Acuérdese usted que la palabra Curios o Kyrios era la palabra que se utilizaba en el tiempo del Imperio Romano para nombrar al emperador, al máximo. Y los judíos utilizaban Curios para hablar del gran yo soy, ¿no? El Señor, el Adonai, el Todopoderoso. El Curios dice que nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor. Estamos reconociendo que Él es, cuando estamos hablando de Curios, es Dios mismo. Esa es la confesión que estamos diciendo. Jesucristo es Dios mismo. Y ahora va a decir acá, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. A ver, esta parte de creyeres en tu corazón. ¿Qué les dice a ustedes ese creer en el corazón? O sea que vemos un involucramiento de toda esa realidad inmaterial del hombre. El corazón tiene que ver con nuestros pensamientos, el corazón tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra capacidad de decidir y con nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir, hermano Germán? ¿Germán? No, era bajando la mano, mi hermano, tranquilo. O sea que cuando nosotros logramos que esos sistemas internos de la realidad interior que nosotros tenemos concuerden entre sí, no solamente es un asentamiento mental que yo crea en un Cristo histórico. O sea, yo puedo decir, sí, yo creo en Jesús. No, ¿a quién usted no le pregunta hoy en día, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Raro pues es aquel que no dé la experiencia del hecho histórico de Jesús como algo real. Es muy raro. Pero aquí no está hablando de un asentamiento simplemente mental de creer en un hecho histórico de alguien que existió, sino creer que yo puedo ser tocado y puedo traer a mi vida esa realidad del Cristo viviente. Eso es creer en el corazón. Ustedes saben que al ser humano se le dio el corazón. El corazón es el órgano de la fe. ¿Cómo así que el corazón es el órgano de la fe? El corazón, nosotros sabemos que la Biblia habla muchas veces del corazón y nosotros vemos que el corazón, todos tenemos ese órgano físico allá en la mitad de nuestro pecho que se llama corazón, que es donde se bombea la vida, porque el corazón es el que está encargado de bombear la vida. El corazón bombea sangre y la sangre finalmente es la vida, porque en la sangre se encuentran disueltas todas las cosas que nosotros necesitamos para sostener este cuerpo biológico.
el corazón no solamente lleva alimentos, sino que el corazón también lleva oxígeno hasta el rincón, hasta la última célula de su cuerpo. El corazón bombea la sangre que lleva vida a toda parte de su ser biológico, de su cuerpo biológico. El corazón también bombea la misma sangre que contiene todos los nutrimentos y todas las defensas necesarias para mantener a este cuerpo guardado. Y entonces la palabra de Dios, por eso le pone tanto énfasis al corazón, porque el corazón en el mundo espiritual es el órgano de la fe que me permite a mí acceder a las cosas de arriba. Y a todos se nos dio un corazón, y se nos dio un corazón para que pudiéramos tener fe. Por eso nadie puede decir yo no tengo fe, porque todos los hombres tienen fe porque tienen un corazón. Por eso la palabra de Dios dice que con el corazón se cree. Si creyeres en tu corazón. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? A ver, hermana Flor. Hermano Carlos, me parece que es tan importante eso que estamos hablando, porque digamos que en las experiencias, oportunidades que yo he tenido de compartir la palabra con muchas personas, algo que cuesta mucho a la gente es creer que Jesús fue levantado de los muertos. O sea, es creer en algo que es sobrenatural, porque nuestra cultura, la educación ha generado que todos seamos muy llevados por los hechos, por lo que se ve, lo que es comprobable, por lo que la ciencia verifica. Y el creer que alguien resucitó les parece inverosímil. O sea, mucha gente me ha dicho a mí, no, sí, él fue un pensador muy bonito y no sé qué, pero eso de que está vivo, quién sabe. O sea, entonces el poder creer que realmente lo sobrenatural es hecho por Dios, es un gran reto para el hombre hoy en día, y para la antigüedad también lo era, porque cuando Pablo estuvo predicando a estos filósofos griegos, creo que era, cuando les habló de la resurrección, le dijo, no, ya hablaremos de ese tema otro momento. Entonces es realmente una prueba de creer, de realmente reconocer que alguien sí puede estar vivo y que el único vivo es Jesús, que es una fe sembrada en alguien vivo, no en un muerto. Exactamente, hermana Flor. Cuando tú le crees a Dios acerca de que Jesús resucitó, ahora hay hechos verídicos acerca de la resurrección, porque está aquí en la Biblia. Las escrituras nos hablan de una resurrección como un hecho real, un hecho comprobado por más de 500, dice la Biblia. Es que el Señor no solamente se le apareció a los 12 apóstoles, dice que a más de 500 personas se apareció el Señor, dándoles demostración de que sí había ocurrido la resurrección. Y cuando tú te vas a evidencias históricas por fuera de la Biblia, también tú puedes encontrar en escritores de esa época que hablaron de la resurrección de Cristo. O sea que la resurrección es un hecho que puede ser verificado no solamente por los testigos directos que fueron los mismos discípulos del Señor, sino a través de toda una cantidad de evidencias. Pero si tú ya no quieres creer es porque no quieres creer, es decir, porque estás cerrado. Y cuando tú crees en la resurrección, pues estás creyendo con tu corazón, estás colocando el pensamiento, la emoción y el anhelo de que si eso es verdad, tú tienes la capacidad de decirle a Dios, demuéstrame, Señor, muéstrame más bien que eso que tú dices es verdad. Tienes la posibilidad de decirle a Dios, muéstrame que lo que tú dices es verdad, que Cristo es real y que Cristo es vivo. Y si tú confiesas y crees en Él y le dices, si eres real, ven, el Señor se va a manifestar a ti y el Señor se va a manifestar a tu vida. Esa es la demostración, ¿no? Porque cada uno de nosotros hablamos de una verdad comprobable acerca de lo que hemos vivido en nuestra propia vida y en nuestra propia experiencia. A ver, Germán.
Pues es un hecho tan real y tan comprobable que a lo largo de la historia hay muchos hombres escépticos que han tratado incluso de desvirtuar el hecho de la resurrección. Otros de pronto no lo han hecho con ese espíritu de querer demostrar que no es cierto, pero sí se han preocupado por investigar y haciendo investigaciones serias, aplicando métodos realmente que en su época eran métodos de vanguardia, y fueron hombres que ante la... Es tremendo porque a mí me encanta este tema porque en la medida que estos hombres le aplicaban todo su razonamiento y toda su capacidad investigativa, cada día se encontraban más con algo que ellos no podían negar. Y muchos de estos hombres se convirtieron al Señor y tuvieron que reconocer que era un hecho comprobable en la historia. Amén, hermano Germán. Evidentemente, todos aquellos incrédulos, agnósticos, que han puesto en duda la resurrección, pero que han decidido investigar con métodos del hombre, naturales, científicos, que han querido investigar sobre la resurrección, después de hacer un estudio serio y conciso, se han dado cuenta de que la resurrección es un hecho comprobable, verificable, por muchas cosas que la misma ciencia nos puede mostrar acerca de esa resurrección. Entonces, hermanos, cuando usted no quiere creer es porque no quiere activar o quiere cerrar más bien su corazón a lo que Dios y para lo que Dios creó el corazón, porque la palabra nos dice que Dios creó el corazón en el hombre para dos cosas. Dios creó el corazón del hombre, y no hablando del órgano físico, sino hablando del órgano interior, del hombre interior, que le da vida a la realidad espiritual. Dios creó el corazón del hombre para dos cosas: para que le creamos y para que le amemos. Vuelvo y te repito, Dios creó el corazón del hombre para dos cosas: para que le amemos y para que le creamos. Por eso es que la palabra dice aquí, como está diciendo aquí en la escritura, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, por acá me están colocando en el chat el caso de Lee Strobel, el caso de Cristo se llama. Lee Strobel creo que era un periodista ateo, si no estoy mal. Los que quieren buscar ese escrito, hay un libro, se llama El caso de Cristo. Lee Strobel se llama el escritor, que este hombre comienza a hacer toda una investigación para desacreditar, ¿no?, la resurrección, y terminó convencido de la resurrección por todas las evidencias que habían acerca de ella. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos? También hay un libro conocido en el mundo de la vida cristiana de otro hombre que era también un hombre ateo, universitario, que él quería también demostrar que no había habido resurrección, y finalmente él terminó escribiendo un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Él se llama Josh McDowell. Ustedes también lo pueden buscar, es un clásico en la vida cristiana. A ver, Germán. También tenemos el de Frank Morrison, ¿no? ¿Quién movió la piedra? Bueno, imagínese usted. Entonces, amados hermanos, por eso la escritura nos está diciendo que si confesares con tu boca, ¿no? Es una confesión que sale de un corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. La fe hecha auditiva. La fe se da en el corazón y nadie puede verla. Pero cuando hablamos abiertamente y compartimos de la realidad de Cristo en nuestra vida, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él ha hecho en nosotros y lo maravilloso que ha sido
tener esa experiencia de la realidad de Cristo, nosotros estamos expresando audiblemente y claramente que Cristo es lo que Él dice y ha afirmado ser. Entonces la confesión es la fe audible. Antes de que una persona confiese a Cristo con sus labios, tiene que haber ya creído, ¿no? En su corazón. Confesar a Cristo va de la mano con esa fe salvadora. Va de la mano, van unidos. Van unidos. Entonces, hermanos, ustedes se dan cuenta de que la palabra de Dios, Pablo está mostrando el cómo es la realidad de la salvación y cómo opera la salvación. Usted sabe que antes, para usted poder, según el antiguo pacto, usted para poder tener acceso y acercamiento a Dios, usted tenía que hacer una cantidad de ceremonias, de ritos y de cosas para poder tener medianamente una cercanía con Dios. Hermana Ana Milena. Carlitos, yo quisiera aprovechar para comentar algo. Yo me convertí precisamente con este versículo, pues con una oración basada en este versículo. Y yo ese día puedo decir que nací de nuevo porque yo era me convertí en otra persona enseguida. Al otro día yo ya era otra persona, o yo creo que al otro día no, sino en ese mismo momento. Y cuando yo comparto sobre cómo ser salvo, siempre he usado este versículo, creyendo que es absolutamente lo necesario y lo completo para ser salvo, porque allí lo da a entender que eso es lo que hay que hacer para ser salvo. Sin embargo, escuchando a Paul Washer, decía que no es suficiente que llegar allí. Antes de llegar allí hay que pasar por entender o saber, tener la certeza de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Yo sinceramente no lo hice. Yo no recuerdo haberme arrepentido para ser salva. Yo me arrepentí después. Pero quisiera que me comentaras algo sobre eso. Ok, Anita. A ver, ¿algún hermano que quiera responderle a Anita? ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo la hermana Anita? A ver, Germán, mi hermano Germán. Bueno, pues yo creo que dentro de lo que la misma Anita está diciendo, hay un arrepentimiento, porque hay una preparación, ¿no? En el corazón de cada persona. Y para yo realmente un día nacer de nuevo, pues yo necesito comprender que hay algo que está mal, que hay algo que está mal en mí y el Espíritu Santo que va haciendo en mí, va arando esa tierra que es mi corazón y me va llevando a mostrarme que tiene que haber un cambio, porque es que la palabra arrepentimiento significa cambio de estado. Entonces, en la medida en que yo soy, que yo recibo ese mensaje de salvación y yo voy entendiendo que hay esa vida, que hay una vida que es superior a la vida que yo conozco y yo voy recibiendo ese mensaje y lo voy creyendo, pues también va de manera, en esa misma manera también va viendo en mi corazón esa necesidad de cambio. Anita misma dice que ella el otro día era otra persona, entonces de cierta manera el Espíritu Santo le mostró a ella que necesitaba un cambio en su vida, que en la medida en que vamos conociendo cada día más al Señor, nos vamos poniendo de acuerdo con Él y vamos comprendiendo que la casa está en completo desorden y cada día, pues en la medida que yo más quiero, pues más me va transformando el Señor y más me va santificando. Pero creo que sí va, implícitamente va en ese creer, ese arrepentimiento. Mi caso les va a parecer extraño a muchos o a todos, porque yo no, en realidad, siendo muy sincera, yo no estaba creyendo que necesitaba o viendo la necesidad de un cambio.
Yo estaba en una crisis tan grande en en todas las áreas de la vida, que a mí lo que me dijeron es que, ¿quién de ustedes cree que necesita la ayuda de Dios en su vida? Y si alguien necesitaba la ayuda de Dios en su vida en ese momento era yo. Entonces a mí me presentaron así y así me convertí, y me convertí ese día porque al otro día era otra persona. Entonces a mí me dijeron es, ¿quién cree que necesita? O sea, lo dijeron a un grupo donde yo estaba. ¿Quiénes de ustedes creen que necesitan la ayuda de Dios en su vida? Y yo tenía tanta crisis que yo sí sabía que necesitaba la ayuda de Dios en mi vida. Yo no era, en realidad yo no estaba creyendo que yo necesitaba un cambio en mí, sino que yo necesitaba ayuda. Esa es la verdad, hermanos, muy sinceramente. Ok, hermana Anita, a ver la hermana Maite. Gracias, Carlitos. Gracias, hermanos. Bueno, yo considero que este tema es tan hermoso porque cuando uno recibe a Dios, pues por supuesto quiere un cambio, ¿no? Pero a medida que uno va caminando, pues sí se va dando cuenta de que ese cambio necesita un arrepentimiento, definitivamente, ¿no? Y fuera de eso, también se va dando uno cuenta de que tenemos que cambiar de actitud, de una vida de desobediencia, porque antes de recibir a Cristo, pues yo era desobediente, definitivamente, ¿no? Pero cuando ya uno recibe a Cristo y uno tiene en el corazón el seguir un camino, Dios mismo se encarga, el Espíritu de Dios mismo se encarga de hacerle ver a uno que tiene que ir a un arrepentimiento, cuando uno realmente lo desea, porque hay mucha gente que recibe a Cristo y se queda ahí, pero cuando uno lo recibe realmente con una conciencia, pues uno va cambiando. Entonces, dice que el arrepentimiento, Dios le concede a una nueva vida de obediencia y para tener una rendición hacia el reino de Dios. Entonces, qué importante, aún en nosotros todavía debe haber una vida de arrepentimiento todo el tiempo, porque sin embargo nosotros como hijos de Dios ya salimos del pecado, ya no vivimos con el pecado ni para el pecado, pero de una u otra manera podemos ofender a Dios y nos tenemos que arrepentir, ¿no? Por eso David decía, Señor, examina mi corazón, porque de pronto en él todavía hay caminos de perversidad. Entonces, qué importante es eso. Parte del recibimiento del Señor, wow, eso es un acontecimiento muy importante en nuestra vida cuando realmente nosotros lo queremos hacer con sinceridad. Y cuando lo hacemos con sinceridad, pues bueno, ya el Señor va obrando en nuestro caminar y en cambio nosotros vamos ya ejercitándonos en Él, en el campo, porque ahí pone en nuestra vida el querer como el hacer. Pues ese ha sido un poquito también mi experiencia. Eso es, Carlitos y hermanos. Eso quería compartir. Gracias, hermana Maite. Bueno, pienso de a lo que estaba diciendo Anita en relación con el hermano Watcher. Él hace mucha alusión, obviamente, a una vida tratando de mostrarnos que no se trata de hacer simplemente una oración. Creo que eso es lo que él más hace referencia, ¿no? Porque en el mundo donde nosotros nos movimos, creíamos que se trataba era de simplemente hacer una oración, repetir una oración y decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, ya soy salvo. Sin saber si verdaderamente ha habido o hay algo que el Señor esté moviendo en esa persona, si hay algo que ha venido trabajando en el Señor, porque pues salíamos nosotros a hacer muchas cosas, muchas campañas y la meta era como esa, ¿no?
como tratar de ejercer una fórmula. Bueno, lo que Pablo está mencionando aquí obviamente no es una fórmula. Pablo no está diciendo que esta sea la fórmula, pero Pablo nos está hablando de una realidad espiritual que sucede para que una persona llegue a recibir el evangelio. Y efectivamente, pues dentro de lo que el Señor está trabajando en una persona, y siempre el Señor está trabajando en eso, es llegar a que la persona sienta, experimente que necesita un cambio. Y necesitar un cambio es porque usted y todos sabemos que la mayoría de aquí llegó por alguna necesidad, porque queríamos salir de un problema, porque queríamos que ese problema se acabara, porque sentíamos que ya estábamos en lo terrible, que no podíamos seguir en esas circunstancias. El hecho de yo no querer seguir en una misma circunstancia y al hablarme del evangelio y presentarme a Cristo como mi Salvador, pues de esa manera el Señor en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, llegó a través de nosotros, llegó a nosotros porque creímos en ese momento, creímos que Él podía hacer algo y por eso le dijimos, Señor, ven y haz algo, auxíliame, sálvame. Creo que esa es la experiencia de la salvación, ¿no? La experiencia de la salvación de la mayoría de nosotros. No necesariamente porque primero hubo una convicción de mi pecado. Bueno, el pecado hace parte también de cuando usted llega en la salvación a decir, ya no quiero seguir viviendo esta vida porque mi vida es miserable, estoy en una condición terrible. Entonces yo creo que lo que hace alusión este hermano Watcher tiene que ver con eso, porque muchos lo han tomado simplemente como una fórmula de repetir una oración y ya listo, usted es salvo sin saber si ha habido ese proceso y está ocurriendo ese proceso. No porque una persona repita, creo en el Señor, sí, yo creo en el Señor, ya es salva. No, no es eso. La confesión viene justamente de un caminar en el Señor y de un confrontarse con su realidad de vida, y nosotros no confesamos para creer, nosotros confesamos es porque hemos creído en Él, que algo está pasando en nosotros. Esa es la confesión, de que algo sucedió cuando yo le dije al Señor, necesito que hagas algo. A ver, hermano Alex. A ver, tú dijiste algo ahora, Carlitos, que es bueno retomarlo. Tú hablabas ahora como de las funciones, ¿no? Las funciones que el Señor colocó en ese corazón espiritual. El corazón espiritual, pues, involucra nuestra alma, involucra los sentimientos, las emociones, involucra nuestra voluntad, involucra aún la conciencia. Entonces, allí ya cuando se mete la segunda parte que dice creyeres en tu corazón, pues pienso que trata Pablo y es lo mismo que el Señor habla a través de Isaías y todo lo que estamos viendo, que se vuelve una constante en nosotros. O sea, nosotros podemos confesar, muchos pueden confesar con la boca que Jesús es el Señor, con el entendimiento. Cuando una persona está en una necesidad y se le comparte del Señor, la persona puede entender su condición y puede entender lo que el Señor le ofrece. Y de corazón puede llegar a hacer una oración de fe, lo que sea, pero no se queda allí. O sea, ya se pasa a una condición del corazón, un corazón permanente que está generando pensamientos, está generando emociones, está generando acciones. Y entonces ya creer en ese sentido es bien complicado, porque el Señor lo que viene es a cambiar eso. Entonces muchos nos podemos quedar simplemente con esa necesidad que teníamos, que se satisface cuando confesamos con la boca, porque entendemos que necesitamos del Señor. Y otra cosa es permitir que el Evangelio haga ese proceso a través del corazón que pues involucra todas estas cosas. Pienso que eso es lo que Pablo nos trataba de explicar allí. Ok, mi hermano. Ok. El hermano, me imagino que este es el hermano Andrés, ¿correcto? Amén, mi hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. He tomado la decisión de dedicarme más a escuchar. Hermano, en este tema quería intervenir porque ciertamente en algún momento el Señor me movió a esta situación de confirmar en mi casa a mis familiares, a personas que yo ya les había hablado la palabra, para que supieran si eran salvos o no, para ver
cómo estaban delante de mi Señor. Muchas personas crecen en la palabra, viven cerca del Evangelio, oyen las Escrituras, viven en ellas y no se han arrepentido. Situaciones que vemos desde la Escritura, situaciones muy marcadas como Judas, como personas que viven predicando y tampoco predicadores que no se han arrepentido, que enseñan cosas que no deben y que viven una vida lejos del Señor. Un parámetro que inclusive me da para enfrentar a muchos. Yo pertenecía a un ateísmo, yo fui ateo, no agnóstico, no de redes, sino que iba camino al consenso ateísta. Y precisamente parte en gran manera, una vez le pregunté eso al Señor, ¿cómo saber si una persona es salva? ¿Cómo confrontar a una persona para que sepa que es salva? Y más aún, eh, ¿cómo derribar esa situación? Entonces, sencillamente me envió a la casa y empecé a cada familiar. Y la pregunta es muy sencilla. Una situación, es un momento, porque antes que el bautismo en agua es el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu llega porque has creído a Dios. Pero creerle a Dios es llegar al arrepentimiento, es decir, la cúspide de creerle a Dios es el momento del arrepentimiento. La salvación no es la mucha palabra dentro de uno y mucho esfuerzo en el camino, sino la salvación es el momento donde sueltas tu vida en las manos de Dios y te arrepientes, es decir, te entregas todo lo que sabes que está mal en ti. Entonces, la palabra dice, el Señor dice, ya, para que una persona sepa que está en la salvación, debe llegar a este momento, a solas con el Señor, debe decirle al Señor, estoy aquí, júzgame, pon tu juicio sobre mí, me entrego en estos momentos para que hagas conmigo tu voluntad, para que hagas conmigo conforme a tu justicia. Si eso significa aún perder la vida, o como se dice, que me quites la vida, tómala, pero vengo a ponerme a paz y a cuentas contigo. Creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres justo, creo que eres bueno, que tu justicia es correcta. Por eso vengo aquí a que juzguen mi vida, ponerme a paz contigo. Quien llegue a ese momento, ni siquiera una persona, nadie. El hermano Wilson me confrontó una vez en su casa y me dijo, ¿qué te detienes para que te bautice? Pero en ese momento sentí el peso tan enorme de la responsabilidad que era decirle a Dios, voy a obedecer tu justicia y voy a vivir conforme a tu palabra y juzga mi vida en este momento. No son palabras que salen ligeramente de la boca. Ninguna persona que intente hacer eso, ni aún un ateo que es burlón en cuanto a esas cosas, es capaz de hacerlo. Eso es un momento radical que enseña, inclusive, para el que no conoce a Dios y para el que se burla de Dios, que existe un Dios. No se puede hacer a la luz. No son palabras que salgan a la ligera. Se siente el peso de la responsabilidad sobre ese momento. Es como un momento de obediencia, de pacto, donde estás allí dispuesto para decir, me comprometo a obedecer tu justicia. Si vivo para hacer lo que tú me digas, conforme a tu palabra. Si no, dispón de mi vida como tú quieras, porque digno soy de muerte. Lo que pasa es que algunas personas, y ya lo he probado también, algunas personas
no necesitan ni la palabra, hacen esa decisión de una manera inmediata porque estiman en nada, en absoluto su vida y se someten inmediatamente a esa voluntad de Dios desde su conciencia. Y hay muchos otros que necesitamos lamentablemente tener un recorrido de conocimiento de la palabra para llegar a entender que debemos llegar a ese momento de postrarnos y hacer eso y pedir obviamente perdón. De muchas maneras va a llegar porque la palabra son como fibras que se tejen y cada palabra de la palabra de Dios teje algo en nosotros y cada uno tendrá su parte de esa palabra que le hará entender o le ayudará a descubrir su momento de arrepentimiento si vive en ella. Pero ese es el momento y esa es la situación, es decir, si en este momento hay muchos en la sala, verifiquen, lleguen a ese momento, háganlo, dispónganse, porque en ese momento entendí que es dejarlo todo por Él. Ese es un momento tan radical que por eso entendí que Dios dice: el que no deja padre, madre, hijos por mí no es digno de mí. ¿Quién se quiere morir en ese momento? ¿Quién quiere dejar sus sueños? ¿Quién quiere dejar sus metas, sus propósitos, lo bueno que esté viviendo quizás en ese momento? No todos tenemos que estar en aflicción y angustia para conocer a Dios. Pero ahí se prueba esa situación también. Dejarlo todo por Él, por ponerse a cuentas, paz y salvo con el Señor. Entonces, aquí entre hermanos, pues por eso el lenguaje es este. Con otros, con los que no lo conocen o no tienen la palabra, pues uso otra manera de comunicarme, pero nosotros es: vaya, ninguno que no se haya arrepentido, si alguno hubiere aquí, no le va a ser difícil, le va a ser muy difícil, pero quienes ya, pues ese es el pan de cada día desde que le conocemos, postrarme y decirle: perdona, con todo el correcto conocimiento de lo que significa que nos perdone. Era todo. Muy bien, hermano Andrés, muchas gracias. Evidentemente que el Señor está llevando y Él sigue trabajando en eso en el corazón de los hombres y sigue trabajando en el corazón de sus hijos para llegar a ese momento que tú estás mencionando, ¿no? Porque justamente vamos a aprovechar para leer el versículo 12, ya que nos haces esa introducción, pues eso era lo que estaba buscando que Pablo, que estos judíos escucharan, que estos judíos entendieran. Eso era lo que estaba buscando Pablo, ¿no? Aquellos que habían estado cumpliendo la ley estuvieron en contacto todo el tiempo con la palabra, estuvieron en contacto todo el tiempo con las cosas de Dios, eran el pueblo de Dios, estaban todo el tiempo viendo los ritos, las ceremonias, participando de ellos, cumplidores de todas esas cosas. Pero definitivamente no habían llegado a entender que no se trataba del cumplimiento de todas esas cosas, y a veces puede haber un pueblo de Dios que está pasando por eso, ¿no? Está tratando de cumplir con lo que se reconoce como un cristiano, asistir, hacer esto, hacer otro, hago aquello, vengo aquí, me reúno, todo este tipo de cosas, y no necesariamente haber llegado a este punto que está mencionando el hermano Andrés, ¿no? Y Pablo estaba llevando a estos hermanos justamente a ese punto, porque les dice que cuando usted llega a ese momento, no hay diferencia. Vamos al versículo 12. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Todo necesitado, toda persona que llega a ese punto cero, eso lo he llamado a veces el punto cero. El punto cero, el punto donde yo realmente digo, ya no puedo más. Ya no sé, Señor, si ayúdame porque ya no puedo seguir en esta situación o en esta condición. Llega al punto cero, al punto de la total frustración, total quebranto, total despojo, y llega a ese punto y el único que le queda es el Señor.
Y entonces desde esa perspectiva podemos entender que Pablo está hablando acá y le está diciendo a sus hermanos judíos que durante muchos años ellos vivieron las cosas de Dios, pero nunca habían llegado a ese punto. Y Pablo dice que en ese punto es que no hay diferencia. Cuando el hombre, ya sea judío, ya sea griego, ya sea de la nacionalidad que sea, entiende que necesita un verdadero cambio, y cambio es que llega a usted un verdadero arrepentimiento. Entonces todos los hombres estamos en de llegar a ese punto. Ahí no hay diferencia, porque todos estamos en la misma condición. De pronto el pueblo judío se encontraba y se sentía que estaba en una posición diferente a todos los otros hombres o a todos los otros seres humanos, pero ellos también tenían que llegar a esa misma realidad. Y entonces Pablo por allá en Romanos 3, 22, 23 va a decir eso, ¿no? No hay diferencia, porque todos han pecado y todos están bajo condenación. Todos los hombres participan de la misma condenación. Y aquí en este capítulo 10 no hay diferencia, porque el mismo Señor también derramará sus riquezas. ¿Y cuáles son sus riquezas? La abundancia de su vida sobre todos los que le invoquen. Todos los hombres están invitados a participar de la misma salvación. No es una salvación diferente para los judíos, una salvación diferente para los gentiles. Todos han pecado, pero hay un Salvador provisto para todos. Todos los hombres sin distinción están condenados. Todos tenemos que llegar a experimentar esa separación que hemos tenido de Dios. Todos sin distinción estamos invitados a ser salvos. Y entendemos que el Señor Jesús es el Señor, porque probablemente nosotros le damos más reconocimiento a Él desde el punto de vista de nuestro Salvador, pero no le damos todavía ese reconocimiento en nuestra vida como Señor. Y Él es el Señor de los judíos y es el Señor de los griegos. Y entonces, Dios nos está diciendo aquí este versículo, el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Dios es Señor de todo, es rico para todos los que le invoquen. O sea, en mi estado más bajo de frustración, en mi estado más bajo de mi conciencia, yo tengo que llegar a entender que Él es la provisión que está para mí, para llenar toda mi necesidad. Todos, sin distinción, estamos invitados a esa salvación. Y Dios es rico para todo aquel con el que lo invoca. Él derrama su riqueza, que su riqueza es su vida, sobre quienes invocan su nombre. Solo quienes reciben ese don de Dios saben lo valioso que es la presencia de esa vida. Solo los creyentes pueden comenzar a conocer las riquezas de esa gracia y las inescrutables riquezas de ese Cristo. A ver, hermano Germán. Bueno, tú hablabas ahora de que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, ¿no?, que moraba en él. Entonces, aquí que estoy viendo yo, que cuando el Evangelio me es presentado, que el Evangelio es esa persona, ¿no? Por más que un mensaje, es una persona que me es revelada, que es el Hijo de Dios. Y cuando yo conozco al Hijo de Dios, cuando me he revelado quién es Él, pues la palabra dice que Él es luz y que la luz pone en evidencia todas las cosas. Entonces creo que no puede haber un verdadero encuentro y una verdadera revelación de quién es Jesucristo sin que no vaya atado a que también yo pueda comprobar quién soy yo. En la medida que me es revelada la luz y la santidad del Hijo de Dios, pues también me son reveladas mis tinieblas. Y creo que ahí es donde opera ese arrepentimiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental entenderlo. Si realmente yo he conocido al Señor, si realmente la santidad, si realmente yo creo quién es Jesús, como la Escritura dice que es un justo que murió por los pecadores,
pues también esa luz tiene que traer ese convencimiento en mí de que yo soy un pecador.